Bien, vamos entonces a empezar. Primero presentar quienes están con nosotros en este primer bloque, en este especial eléctrico de Tierra Adentro. Está con nosotros Martín Dávila, viceministro, aquí a mi izquierda. El viceministro Dávila es de electricidad desde, si no me equivoco, desde diciembre del año pasado. Octubre del año pasado. Muy bien. Y junto a él se encuentra Paulo Miraldo, gerente general de Hidroglobal, justamente la empresa que acabamos de mencionar y que está llevando adelante este proyecto tan importante que es Sangabán 3. Buenas noches, Paulo. Noches. Bienvenido al programa. Bien, viceministro, empecemos con usted, porque claro, la idea es saber exactamente dónde estamos parados. ¿Cuál es la situación actual de la producción eléctrica nacional a diciembre del 21? Bueno, Oscar, a diciembre de 2021 tenemos como sector de electricidad tres subsectores y muy importantes, ¿no? El de la generación, el de la transmisión y el de la distribución, que están separadas para poder garantizar de manera eficiente la continuidad del servicio eléctrico y la eficiencia del servicio eléctrico. En generación eléctrica tenemos aproximadamente 11.500 megavatios, ¿no? De los cuales usamos a diciembre del año pasado, que fue la máxima coincidente que establece el Sistema Interconectado Nacional a través del COES, en 7.173 megavatios, ¿no? Quiere decir que tenemos una reserva en generación de un 57.2%, ¿no? Nos hemos quedado solamente con un 0.67% de crecimiento del año 2020 a 2021, por diferentes razones, ¿no? Sin embargo, podemos decir que nuestra demanda está contraída, no se ha podido desarrollar proyectos importantes y crecimiento importante en el sector eléctrico debido a la pandemia, ¿no? Y debido pues a lo importante que es poder destrabar algunos proyectos importantes que necesitamos para poder desarrollarnos como Estado, ¿no? Ahora, directamente ligado al subviceministerio, el de electricidad. Recordemos a los amigos televidentes que antes, años atrás, existía el viceministerio de energía, pero que ahora se ha subdividido en el viceministerio de electricidad y de hidrocarburos. Y aquí está con nosotros el viceministro de electricidad. Ustedes tienen que ver directamente con electrificación rural. Y por lo que sé, en los últimos años, el ritmo de inversión destinado desde el Estado ha sido de alrededor de 200 millones de dólares anuales. ¿Cómo está eso hoy? De 200 millones de soles. De soles, perdón. Sí, anuales, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos dentro de las tarifas eléctricas un porcentaje que garantiza el crecimiento de la frontera eléctrica para aquellas personas que ya cuentan con el servicio de energía eléctrica puedan, de manera solidaria, dentro de la tarifa eléctrica, poder invertir, ¿no? en el cierre de brechas, ¿no? Para electrificación rural. Todos los años hemos tenido aproximadamente 200 millones de soles cuando recaudábamos en promedio 400 o 450 millones de soles. No se han estado ejecutando proyectos importantes, no de repente para nosotros o para la capital o para las capitales de departamento, provincias, que ya cuentan con servicio eléctrico. Hablamos de la zona más olvidada, de la zona más alejada, que no contaba con servicio eléctrico y que es importante para ellos porque también allá tenemos escuelas, tenemos colegios, tenemos centros de salud, ¿no? Que tenemos que tener electricidad para las vacunas, ¿no? Esta vacuna COVID que es tan necesaria. De 200 millones de soles, ahora mismo tenemos una cartera de 1.824 millones de soles. ¿1.800? 24 millones. ¿1.080 o 1.800? 1.824. 1.080 corresponden a 520 millones que estamos ejecutando ahora mismo y luego 24 proyectos nuevos que hemos lanzado y que se van a ejecutar o iniciar dentro de este año que garantizan 480 millones de inversión adicional. Todo esto es inversión pública. Todo esto es inversión... Después podemos hablar de la inversión privada porque tenemos acá a un digno representante de ella, pero esto para no confundir, está hablándonos usted de inversión pública. Sí, para el cierre de brechas. Nosotros respetamos, ¿no? Y felicitamos la inversión privada, pero desde nuestro lado, para el cierre de brechas, que es importante para el desarrollo de nuestra patria, necesitamos invertir más en electrificación. De donde uno viene, ve familias enteras que no cuentan con servicio eléctrico. Nuestro sueño y el sueño de este gobierno, por lo cual estamos garantizando el cierre de brechas al año 2024, debemos tener
el 98% de la electrificación rural, no solamente de la costa y la sierra, porque es muy complicado entrar a electrificar a la zona de selva. Así es. Sin embargo, allí tenemos actualmente un proyecto de más de 100 millones de soles, por ejemplo, para atender Río Santiago y Cenepa, con lo cual estamos colocando unas centrales solares, valga la redundancia, centralizadas, ¿no? Ya no ese panel solar que se instalaba en el domicilio, que solamente era pues para 2 focos, 3 focos, Exacto. sino centralizamos nosotros una fuente solar se entiende. y ahí mismo Y se puede desarrollamos, distribuir de manera garantizada la electricidad. desarrollamos infraestructura como postes de baja tensión, de media tensión y redes eléctricas como la gran capital o como las ciudades que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero ya en la selva. De tal manera que en el futuro, cuando ya se interconecten al sistema interconectado nacional, ya no tengamos que hacer otra inversión, Sí. sino solamente llegamos a las subestaciones y con eso podemos desarrollar Bien. de manera trifásica. Eso es lo más importante ahora, Oscar, de que todos los proyectos están saliendo para que las redes eléctricas sean trifásicas, ya no monofásicas. Con las redes eléctricas trifásicas podemos desarrollar la demanda, ¿no? Y la demanda que está contraída es porque no hemos visto o no hemos sabido ver que primero hay que llegar con la energía eléctrica. Lo que ha estado sucediendo antes, o hasta hace Sí, claro, hace las invasiones poco, llegan primero y al final llega el agua y la energía el eléctrica. agua, la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de desarrollar algún proyecto, como la tarifa eléctrica es la que paga la rentabilidad del proyecto, Sí, claro. ¿no? Primero tenía que aparecer la demanda. Nosotros en este gobierno estamos yendo primero con la electrificación y luego ya va a aparecer la demanda. Creo que todos somos conscientes de que cuando instalamos una red eléctrica y luego colocamos una red de baja tensión por 1 kilómetro, al transcurso de un corto tiempo, 1 mes, 1 año, 2 años, tenemos ya todo un barrio que se ha construido gracias a la electrificación. Así es. Entonces, estamos volteando la página, ya no esperando que la demanda aparezca, sino nosotros, claro, de acuerdo a un análisis técnico y económico también, ¿no? Viendo por dónde se va a desarrollar las ciudades, estamos invirtiendo con la finalidad de que de la manera inmediata las Muy bien. personas puedan Muy contar con bien. el servicio eléctrico. Está con nosotros también en este primer bloque del programa Pablo Miraldo, gerente general de Hidroglobal, protagonista del primer reportaje en buena cuenta sobre Sangabán 3. La primera pregunta a un inversionista extranjero como usted, Pablo, es ¿cuáles son específicamente las expectativas que ustedes tienen cuando empiece a operar Sangabán, que se calcula será en junio, julio del 2025? Bueno, la primera expectativa es terminar la construcción y esperamos que consigamos terminar en plazo, que está previsto o COD de la central en 2025. Provavelmente podemos, numa perspectiva muito otimista, terminar entre dezembro e enero de 2005 e a perspectiva, nosotros, es una, como sabes, es una iniciativa privada autosostenible, donde no há riesgo nenhum para o Estado, não há compromisso nenhum do Estado em PPAs, como há com outros projetos do passado. Nós temos nossos acordos de venda de energia que se vendem no mercado, alguns em spot, outros em acordos de PPA, e, portanto, é um negócio normal de rentabilidade, que obviamente já não é a rentabilidade inicial que esperávamos no início de 2014, quando apresentámos lá a iniciativa privada. Só para ter uma noção, que me parece interessantíssimo, em 2014 o crescimento económico do Peru seria à volta de 2%. Em 2015 foi 3,3%. E em 2016, 4%, o que significa que lá a perspectiva de inversão era muito positiva. Ninguém poderia imaginar que em 2020 teríamos uma pandemia e que no dia 2 temos uma guerra em plena Europa, central e norte da Europa, que tem um impacto mundial muito grande, quer não só em termos de aumento do preço de combustíveis, de alimentação, de produtos básicos, ou seja, de todos, o impacto é muito grande, onde tivemos que rever lá a nossa rentabilidade,
estamos com uma rentabilidade que consideramos razonável, mas não é lá a rentabilidade, eu diria que é casi mitad de la rentabilidad que teríamos proyectado inicialmente. Eso me lleva a preguntarle, porque tiene que ver con esto, Paulo, alguna vez hemos conversado antes aquí, porque llama la atención, y usted es un representante en buena cuenta del inversionista extranjero en el Perú. En los últimos años, desde el 2016, para no irnos más atrás, el Perú está de tumbo en tumbo. Cambios de gobierno, se vacan, ¿no es cierto?, presidentes, cae el Congreso, se cierra, se abre, amenazas de vacancia. Pero ustedes han, en medio de esa tormenta perfecta, han empezado su proyecto, al cual le sumamos obviamente la pandemia. ¿Por qué? ¿Qué ven ustedes en el Perú que los convence de seguir adelante con una inversión de nada menos que 750 millones de dólares? Eu creio que há duas coisas importantes em Peru. Uma é a segurança jurídica, obviamente importantíssima em qualquer inversão e no Estado de Direito Democrático. E, por outro, é lá aquilo que queremos que Peru se pode desenvolver quando tudo isto passar, com taxas de crescimento económico muito maiores do que tem hoje. Obviamente, estamos num período de recessão, não vamos saber quando termina essa recessão, hasta pelo impacto mundial que falei há pouco de la guerra entre Ucrânia e Rússia, mas o que é certo é que Peru tem todo o potencial para crescer muitíssimo mais do que está crescendo quando a situação mundial se estabilizar. Donde? Creio que dos secretos de nosso projeto foi, de facto, aquilo que falaste no início de lá e que já tive a oportunidade de comentar numa reunião com o Sr. Vice-Ministro, que é a relação com as comunidades, que é muito importante. Ou seja, elas têm que estar muito vinculadas com o projeto. Embora seja muito difícil, e está aqui Vice-Ministro e diga, muitas vezes estamos solos, sem apoio do governo, porque muitas vezes em zonas como Sangabã o Estado não está allá presente permanentemente. E isso deveria ser dos câmbios que aproveito para lançar o repto ao Sr. Vice-Ministro para, no futuro, poder ter presença do Estado nos grandes projetos de interesse nacional. Claro. E se volvermos pouco à filosofia de como deve ser, é outra sugestão que faço, que é tema de discussão muito importante, é reformular como se aprovam os projetos de interesse nacional e as grandes inversões em Peru. Muitas vezes passam por vários ministérios que não estão coordenados entre si. E então a existência, por exemplo, é uma sugestão que faço ao governo, é existir uma comissão interministerial que tome conta diretamente dos projetos. Ou seja, que não obrigue o inversor a ter que falar com o Ministério do Ambiente, a ter que falar com o Ministério de Transportes e Comunicações, o Ministério de Cultura, o Ministério da Energia e Minas, às vezes coordenado por gabinete que funciona bem no Ministério da Economia, que é o gabinete de apoio aos projetos de interesse nacional, mas era importantíssimo reformular a estrutura base de como se faz as iniciativas privadas e as concessões, que podemos falar bocadito, pouco mais no final. De acuerdo. Viceministro, según la Agencia Internacional de Energía, para llegar a la meta de cero emisiones el 2050, la inversión de los gobiernos debería duplicarse. En el caso de Perú, ¿eso es posible o es una utopía? Claro que es posible, ¿no? Una de las cosas que siempre hablamos con Pablo, que nosotros ya nos hemos comprometido en visitar en septiembre las instalaciones de Sangabán, y siempre acompañamos la inversión privada. Hemos estado en la ampliación de Guaira, la terminación del parque eólico de Huambos, etc. Nosotros creo que el sector de electricidad ha sabido sobrellevar cualquier discusión política fuera de los contextos técnicos, porque tenemos temas sólidos, ¿no? Todos los agentes trabajamos para garantizar de manera eficiente la energía eléctrica. Mire usted, tenemos ahora mismo en Europa la tarifa del megawatt hora a 300 euros, cuando acá en el Perú estamos en $77 aproximadamente, y eso es debido a contratos de largo plazo. El cliente libre está teniendo ahora mismo contratos entre 35 y 44 dólares. Entonces, creo que la transición es muy importante para el Perú, de hecho lo estamos desarrollando. Hace 10 días aproximadamente hemos sacado una nueva norma que garantice la potencia y la energía por separado y bloques horarios para que permita que las plantas de energía renovable no convencional, porque
la descarbonización está orientado a eso, ¿no? Sí, claro. Centrales hidroeléctricas con cero emisión de carbono. Así es. Y plantas eólicas solares, con lo cual nosotros garantizaríamos la competencia natural, ¿no? Hemos tenido en los últimos años subastas, sin embargo, estas subastas se desarrollaban con la finalidad de incentivar un poco el ingreso de estas energías no convencionales renovables. Pero ahora ya el costo de la tecnología está por debajo, muy por debajo, por ejemplo, de la generación de una central a gas. Entonces, ahora pueden competir sin ningún problema, pero tenemos que nosotros como Estado darle las normas que permitan la competencia y el ingreso natural a esta competencia para los contratos a corto plazo, mediano plazo, inclusive también el comportamiento de los clientes libres. Es importante también manifestar de que tenemos que ingresar de todas maneras y de manera más concluyente a la energía eléctrica para el transporte, ¿no? Ahora sí, claro, que ha subido el combustible, el gas también está un poco elevado, a pesar que nuestro gas es barato, ¿no? Pero creo que si desarrollamos la industria de la electricidad en el transporte, vamos a tener un transporte barato, ¿no? Que permita el desarrollo de todas las personas. Sabemos que somos importadores de combustibles, ¿no? Sin embargo, como la energía eléctrica es barata, usted va a Chile y el costo de un cliente libre es de $170 el megavatio, ¿no? Solamente pasando la frontera. Mientras que aquí es... Mientras que acá es $77 a $40. O sea, es una ventaja competitiva tremenda. El Perú es que tenemos que aprovechar. La última Sí. edición de Economist, viceministro, con esto Sí, vamos terminando. En la última edición, el editorial fue súper interesante porque habla de justamente la crisis energética. Y lo que dice The Economist es que los gobiernos del mundo deben implementar nuevas políticas y más apoyo a iniciativas que faciliten la transición energética. En corto, ¿lo está haciendo el Perú? ¿Lo va a hacer el Perú? ¿Lo va a hacer su viceministerio? Lo estamos haciendo, como le digo, ya hemos sacado una norma para hace algún tiempo para la electricidad, para el transporte, y ahora mismo estamos ingresando a una nueva normativa. Hemos dado 2 meses para que todos los agentes puedan opinar respecto a esta transición energética y poder tener la energía y la potencia separada y los bloques horarios separados, como lo hacen otros grandes países del mundo, con la finalidad de que pueda competir esta energía renovable no convencional. Ahora mismo tenemos más de $5.200 millones en inversiones de generación en 34 centrales de generación, de las cuales 22 son centrales hidroeléctricas, 4 son solares, 4 son eólicas y 2 de ciclo combinado. Entonces, ya se están dando las normas, ¿no? Y esperamos que en un futuro cercano la transición energética vaya de la mano con el crecimiento económico y con el crecimiento de la demanda que tiene que ser sostenible, ¿no? Y ahí sí felicito a Hidroglobal, porque lo que nos hace falta muchas veces es que la empresa vaya de la mano con la sociedad. Sin paz social es imposible que un país pueda desarrollarse. Y ahí felicito nuevamente a Paulo, porque creo que está sirviendo de modelo a que una central de esta magnitud en Sangabán se esté llevando a cabo. Nosotros desde el Ministerio estamos invirtiendo 134 millones de soles para electrificar Sangabán y toda la provincia de Azángaro y las 4 provincias cercanas. Claro, porque no se puede dejar sola a la empresa, ¿no es cierto? Que no puede reemplazar al Estado, y el Estado tiene que ir junto a ella. Yo le agradezco mucho el haber venido. Veo que está usted muy imbuido de todo lo que es su sector, lo cual me alegra muchísimo. Usted sabe perfectamente, viceministro, hay muchas críticas respecto a y aquí también criticamos a la selección de los funcionarios, pero en este caso, igual que el de la ministra Alessandra Herrera, parece que el gobierno acertó, lo cual nos alegra mucho. Permítame solamente pedirle para terminar este bloque una opinión, una respuesta a Paulo Miraldo. Además de estos 750 millones, que son cosas serias, ¿ustedes están pensando, no le digo que me adelante cosas puntuales, pero pensando seguir apostando por el Perú en otras inversiones similares o del sector? Oscar, ninguém hace una inversión de 750 millones de dólares apenas para se quedar com essa inversión. Não hace sentido. Obviamente que isso depende muito do Estado peruano, do governo peruano e daquilo que eu chamo a associação pública-privada, que mais tarde ou mais cedo tem que existir. Ou seja, eu creio que Peru, o Estado peruano tem excesso de ativos,
seja em generação de energia ou distribuição de energia, que poderia, em associação, deixar entrar capital privado e deixar manejar os privados essas empresas públicas, não perdendo a fiscalização do que é uma empresa pública. E creio que isso é um caminho que mais tarde, mais temprano ou mais tarde, se vai fazer. Se for com este vice-ministro, melhor, porque estamos aqui falando destas coisas e teremos ainda 3 anos, 4 anos de governo. Creio que é muito importante essa grande filosofia e essa grande reforma. Por outro lado, garantizar que os agentes, que são os árbitros do sistema elétrico, que sejam isentos e que façam as empresas cumprir as regras que estão em jogo. De acordo. Isso é fundamental. Claro. A partir daí, não creio que haja problemas em chamar novos inversores, outros inversores em Peru, e seguramente vamos seguindo, apostando e acreditando que este país, que é um país virado para o Pacífico, tem um potencial muito grande de crescimento económico nas próximas décadas. Definitivamente, gracias a la presencia del viceministro Martín Dávila, el viceministro de Electricidad y del gerente general de Hidroglobal, creo que este primer bloque cierra lleno de optimismo, porque no todo es malo, y lo decimos en este programa, o sea, hay muchas cosas por hacerse. Este proyecto, por ejemplo, Sancabán 3 ha seguido adelante a pesar de todo lo que hemos hablado, a pesar de la pandemia y de la guerra ucrania. Es decir, imagínense ustedes, amigos televidentes, cuando la mar esté en calma. Muchas gracias, viceministro. Espero tenerlo en otra ocasión. E se me permites concluir, por favor. 30 segundos. Sí. É dizer que, de facto, a minha experiência com o vice-ministro tem sido institucional, muito boa e com respostas prontas sempre que solicitamos essas respostas. Onde queremos que a esse nível, bueno, há muito para fazer, mas também há muito otimismo que se haga. Estupendo, estupendo.